Periodismo libre. Sin censura. Libre e independiente. No solamente es libre este periodismo aquí en Sin Censura, es independiente. No dependemos de nadie. Y bueno, los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Antonio Ruiz y a nombre de este gran equipo de colaboradores le doy la bienvenida. Ya sé que van a empezar con eso. ¿Y dónde está Vicente Serrano? Ahorita llega, está atendiendo a mucha gente allá afuera de Palacio Nacional, por favor. Seamos serios, por favor, que ya están. ¿Y dónde está Vicente? ¿Qué pasó con Vicente? Vicente ya está casi en unos momentos. Me voy a enlazar, de hecho, en estos momentos con mi querido Rafael Herrera, quien está con otro amigo, periodista. Dos periodistas allá, afuera de Palacio Nacional, el corresponsal Rafael Herrera y nuestro amigo periodista independiente Enrique Legorreta. Mis amigos, los saludo hoy en un día de muchas noticias, hoy en el día en el que se confirma que ya hay al menos 2 casos de coronavirus en México y en el que muchos conservadores y medios de comunicación pues están aprovechando para hacer el agosto del pánico. Así es, mi estimado Toñito, muy buenos días, te saludo con mucho gusto, saludo a Ceci, a don David, a todo el equipo de Sin Censura y saludo a toda la gente linda que nos ve y que nos escucha. ¿Cómo estás, mi estimado Quique? Mi querido Rafa, Toñito, Ceci, allá todos desde Chicago, les mando un fuerte abrazo, estamos aquí transmitiendo afuera de Palacio Nacional, aquí en la calle de Moneda. Yo estaba pasando como todos los viernes, que siempre me agarra aquí el equipo de Sin Censura. Venía de hacer unas compras. No es cierto. Veníamos aquí de estar en la conferencia matutina. Y bueno, sí, bien como lo dices, Toñito, ya llegó, ya está aquí. El que se iba no es cierto. El coronavirus ya llegó, Toñito, ya llegó. Y desafortunadamente los 2 primeros casos, como bien ya señalas, han empezado a pandir el cúnico, ¿cómo se dice? A cundir el pánico, Enrique, a cundir el pánico. Perdón. Exactamente, ¿no? El pánico pero entre los conservadores y los medios de comunicación. Nosotros somos gente pensante y la gente que ve Sin Censura evidentemente es un público muy, muy conocedor y sabe que no hay que caer en el pánico. Sabe mi querido Enrique, mi querido Rafa, que es momento pues simplemente de poner manos a la obra, de no preocuparse, de ocuparse. Son medidas muy sencillas y rápidamente lo dan a conocer ahí en la conferencia mañanera. No está afectando con letalidad en todos los casos. Los que te tendrían que en todo caso llamar y buscar ser atendidos son las personas mayores de 60 años y los niños menores de 5 o las personas que tengan algún tipo de padecimiento previo, un padecimiento respiratorio. En lo general lo da así a conocer Hugo López-Gatell y lo da así a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también acá, mis amigos, acá en los Estados Unidos, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, lo más importante, lavarse las manos, no tocarse la cara, y si enfrentan los siguientes síntomas, que son los únicos síntomas que hay, los síntomas, fiebre, tos y dificultad para respirar, y tienen menos de 60 años y más de 5 años, simplemente es quedarse en la casita. Simplemente es quedarse en la casita con el caldito de pollo, reposo, muchos líquidos, mucha hidratación, pero no de esos de vasito rojo, agua por favor, nada de vasito rojo por ahí. Y bueno, esto lo dan a conocer en la conferencia mañanera, mis compañeros. Les digo, creo que es algo importante a señalar, tenemos que decir eso. Se está en los medios, muchos medios de comunicación sembrando el pánico. Así es, mi estimado Toño, ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos anticipado el día de ayer, Toñito, pues estas medidas de precaución para que no pase a mayores, no entrar en pánico. Obviamente son 2 casos controlados que están ya digamos que en observación, ya aislados y que pues a final de cuentas esperemos que no pase a mayores, esperemos que no fallezca nadie, ¿no? Porque a final de cuentas creo que sería muy lamentable y lo más importante, que no se propague este virus aquí en nuestro país. ¿Tú cómo lo viste, mi estimado Quique? Pues mira, la verdad es de que el temor que hay en la sociedad, en ciertos sectores que han criticado lo que se está viviendo actualmente con el sistema de salud, es de que el gobierno de López Obrador no está teniendo una planificación, una ejecución correcta en el tema de la salud.
a partir de esto se teme que con el coronavirus, como lo han vendido en el mundo, porque no nada más aquí es en el mundo, es una nueva enfermedad que podría acabar con muchas personas en el mundo. Sí y no, ya el mismo subsecretario dijo que esta enfermedad, pues sí es una tipo de influenza, es una tipo enfermedad como la que vivimos en el 2009, pero que no es tan mortal como las otras que hay actualmente. Entonces, que se pueda atender, pese a que no hay una cura como tal todavía, porque igual, no solo los medios, las benditas redes sociales ya están echando, haciendo leña del árbol caído, señalando que hay curas, que ya se está haciendo una pandemia, no, o sea, también si los medios caen en ese juego, las redes sociales están que quítate, que ahí te voy, porque están empezando a repartir información de lo que está ocurriendo en el mundo y sobre todo que no hay forma de salvación, no, si es una forma de atenderse, si se detecta a tiempo, se pone en cuarentena, como lo que están haciendo ahorita con el caso ahí en el Instituto Nacional de Especialidades, el INER, están atendiendo a esta persona que fue detectada con la enfermedad, que ya la otra persona en Sinaloa también está siendo atendida para pues no caer en problemas, en algún tipo de propagación del virus, y esperemos que sean solo estos casos, ¿no? Porque también en el mundo han detectado pocos casos y los casos que hay pues ya están siendo atendidos. Me parece que hasta el momento las indicaciones que ha dado el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, pues bueno, me parecen hasta ahorita pertinentes, me parecen oportunas y me parece que ya es la parte de la sociedad que tiene que hacer caso a las recomendaciones, o sea, también no queramos echarle todo al gobierno, la culpa al gobierno de lo que está pasando, si nosotros como mexicanos pues no atendemos esas causas. Sabemos que hay sectores de la población desprotegidos que podrían ser los principales centros de infección, pero bueno, también hay que dejar en claro que la mayoría de las personas que están siendo detectadas en el mundo ya están siendo atendidas y solamente desafortunadamente China es el país que más fallecimientos se reporta hasta el momento de esta enfermedad. Y qué bueno que lo mencionas, mi querido ¿Toñito? Enrique. ¿Sí me escuchan? ¿Sí nos escuchas? Yo los escucho bien, ¿ustedes me escuchan a mí? Sí. Excelente. Digo que qué bueno que lo menciona Enrique, porque ese es lo primordial aquí es que no se siembre el pánico, que la gente no diga, ya llegó. Yo estoy verdaderamente, hasta entretenido con mis familiares que me están haciendo una serie de preguntas y están todos preocupados en los chats de WhatsApp. Yo les digo, es que no tiene que no tenemos que caer en el pánico. Se trata de una especie de gripa distinta en la que en efecto no tiene tratamiento específico. Depende de nosotros, de nuestro estado inmune, pero pues hasta el momento todo enfrenta control. Y lo que es mejor, no solamente López Obrador, no solamente Hugo López-Gatell, sino la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de acá de los Estados Unidos han dado a conocer que la letalidad no es tan alta, incluso se sabe que es un gran número en efecto de contagiados, por ejemplo en China, pero si se compara con la población absoluta de China, pues es el 0.01% de la población, o sea, no es nada, ¿no? Si lo ponemos en esos términos. Hay que estar, pero más que listos para la información y no compartir información falsa. Si bien es cierto, no hay que tener pánico en estos momentos, hay que también dejar la negación. Hay mucha gente que está en negación. Yo veo en las redes sociales muchos que dicen, esta es una cortina de humo para golpear a López Obrador. No, esto es una situación mundial. Ya lo ha dado a conocer así la Organización Mundial de la Salud y le prometo que ellos sí que no tienen nada que ver con los conservadores. Los conservadores lo están ocupando para chingar, sí, los conservadores y los medios de comunicación, pero les digo, se subieron al bote del coronavirus, están ahí, baile y baile en estos momentos, pero porque les encanta generar el pánico. Y lo único que buscamos aquí con ustedes es que no caiga en pánico, que se informe, que sepa los síntomas, son muy sencillos, o sea, es tos, fiebre, dificultad para respirar, que es saber que se propaga, pues usted lo sabe, entre personas que tienen contacto directo. El mismo Hugo López-Gatell pide por favor a la gente que no se salude de mano ni modo, que no se salude de abrazo, que no se salude de beso. Por ahora, yo sé que eso nos va a costar mucho a nosotros como mexicanos. Limpiar todas las superficies, lavarnos las manos en todo momento,
Por favor, no se olvide de eso, lavarse las manos. Ustedes que ocupan el transporte público, nosotros que ocupamos el transporte público, nos subimos al metro, al tren, acá en Chicago, pues, pero al metro allá en México, a la combi, a la micro, nos agarramos de los tubos. Cuando salga, no se vaya a aventar luego los tacos al pastor. Primero póngase un poco de gel antibacterial en las manos y así de sencillo, porque somos muchas personas, somos muchos mexicanos. Si tomamos las precauciones pertinentes, todo va a salir muy, muy bien. Ahora, importante repetirles esa parte que lo va a decir en estos momentos Hugo López-Gatell. Le quiero comentar a la gente que esto se da a conocer en la conferencia mañanera, y mejor que lo diga el doctor, mejor que lo diga el médico, mejor que lo diga el subsecretario de Salud, que lo diga Rafa Herrera, Enrique Legorreta, Antonio Ruiz o Vicente Serrano. Vamos a escuchar mejor a Hugo López-Gatell a la pregunta que le hace Sara Pablo, la corresponsal de Radio Fórmula para Ciro Gómez Leiva, para López Dóriga, que le diga, hablen en concreto cuántos casos son y cuál es la letalidad. Vamos a ver y escuchar esto. Una más, me tengo que ir. Una más, compañera. Sara. Gracias, presidente. Buenos días. Para el subsecretario Hugo López-Gatell, preguntarle concretamente si en este momento se puede hablar ya de estos 2 casos de coronavirus, aunque me queda claro que falta la confirmación del de Sinaloa. Por un lado eso, gracias. ¿Pero cuál es la pregunta? Si se puede… Si se puede hablar ya de 2 casos o solo un caso. Hablemos de 2 casos, el del INER, el que estaba en el INER, tuvimos la doble confirmación, lo explicamos ayer de manera preliminar. Cuando se implanta una nueva técnica diagnóstica, el Laboratorio Nacional de Referencia se mantiene como punto de control de calidad durante los primeros 8 a 10 días. 6 unidades hospitalarias de alta especialidad en la Ciudad de México, pero que son federales, son los que más recientemente adoptaron el protocolo: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Instituto Nacional de Nutrición, Centro Médico Nacional 20 de noviembre, Hospital de Especialidades La Raza del Seguro Social y los 2 institutos pediátricos, Hospital Infantil de México e Instituto Nacional de Pediatría. Una semana previa, los 31 laboratorios estatales de salud pública, todos los estados excepto la Ciudad de México tienen uno, habían adoptado la técnica. En el caso de Sinaloa, damos por válida la confirmación del laboratorio estatal. De todos modos, se verificará en el laboratorio de referencia. Y si nos puede hablar nada más un poco del índice de letalidad del coronavirus. Ya usted había dicho hace unos días que no era muy alto. Y ¿se tiene cura, no se tiene cura? Un poco abundar en este tema médico. Con Gracias. mucho gusto, tanto en el tema médico como en el tema preventivo, que es el elemento fundamental. El coronavirus nuevo 2019, que causa la enfermedad que se llama COVID-19, que es una enfermedad indistinguible del catarro común, también en algunos casos puede dar la enfermedad que es parecida a la influenza grave. En la mínima proporción de los casos esto puede ocurrir. En personas que son susceptibles a complicarse, que ya las comenté, adulto mayor, niño de menor de 5 años, enfermedades crónicas, se debe tener el mayor cuidado de tempranamente detectar los síntomas. Si los síntomas se presentaran como un catarro, pero la persona tiene estas condiciones, por cierto, mujeres embarazadas, no hay hasta el momento una demostración científica de que las mujeres embarazadas estén en mayor riesgo, pero por analogía, por comparación con la influenza, es muy probable que las mujeres embarazadas tengan un riesgo mayor de complicarse que si no estuvieran embarazadas. Y si las personas tuvieran esta condición, lo que hay que hacer es una atención médica que es de carácter general. El punto crítico es la atención de la vía respiratoria. Si se presentara una complicación con neumonía, con inflamación de los pulmones, las personas podrían requerir otro tipo de asistencia más avanzada. En la gran mayoría, la mortalidad es sumamente baja si consideramos el enorme volumen de personas infectadas. De hecho, la gran mayoría de las personas, y podríamos llegar hasta un 50 o 60 o 70% de las personas, podríamos tener la infección, es decir, el virus podría entrar a nuestro cuerpo sin causar absolutamente ningún síntoma.
Es decir, no nos daríamos cuenta, pero esto es una excelente noticia, porque nos convertiríamos en personas inmunes, en personas que ya no se pueden infectar. Esto es lo que va a pasar en la gran mayoría de los casos. Ahora, acciones preventivas, que es la parte más importante, lo hemos enfatizado. Las epidemias se contienen en la comunidad, en la casa, en la escuela, en la vivienda, en la comunidad en donde uno va y viene. No hay que dejarle todo esto a una acción gubernamental. El Estado mexicano se compone de gobierno y de sociedad, los sectores social y privado. Cada uno de nosotros puede actuar para prevenir en sí mismo y en los demás, empezando por la familia. Hay acciones básicas de higiene que son extremadamente útiles. Lavarse las manos continuamente, utilizando, por ejemplo, jabón y agua o alcohol gel si no se tiene jabón y agua a la mano. Si la persona tuviera síntomas respiratorios, que no estornude suelto, que estornude en el ángulo interno del codo. ¡Achú! También que no dé la mano, mantengámonos con un saludo fraterno y amigable que nos ayude a ser solidarios y hermanos como sociedad, pero no nos demos la mano. Por el momento, tampoco nos demos besos ni abrazos. Simplemente así. ¿De acuerdo? Y entonces esto nos va a ayudar a disminuir la transmisión. De manera inmediata, esta acción es importante alrededor de los casos, pero como una medida preventiva general, ya empecémoslo a hacer. Y por último, ciertas medidas especiales que se llaman de distanciamiento social, como filtros escolares en donde se detecta a los niños con síntomas, o filtros laborales en donde se detecta una persona con síntomas, no son indispensables en este momento. ¿Por qué lo digo? Porque las autoridades escolares o las autoridades laborales o las propias empresas contratantes podrían empezar a recibir presión producto de la muy legítima preocupación de las personas sobre si pueden estar o no en condiciones de infección. La enorme mayoría de personas que tengan síntomas como un catarro, lo que van a tener es un catarro común o quizá influenza. Entonces, de momento, no es necesario. Por cierto que dijo Hugo López-Gatell en todo caso, no se preocupe, que no van a suspender las clases. Se suspendieron las clases, compañeros, ustedes lo recordarán, en 2009 con la influenza H1N1, la que no podía pronunciar la maestra Elbester Gordillo y otros políticos, ¿no? Pero dice Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, que pues no van a suspender las clases de ninguna forma. Así es, Toñito, pues digamos que ahorita no hay una alarma como tal. Obviamente estos dos casos en la Ciudad de México y en Sinaloa pues están controlados, y creo que como medios de comunicación es importante tener esa responsabilidad, esa ética profesional de realmente no ser amarillistas, de realmente no alarmar a la población, de realmente de manera objetiva decir las cosas como son. Creo que es lamentable que medios de comunicación se presten a un golpeteo político en un tema de salud, en un tema que puede de manera irresponsable a esos medios de comunicación, incluso a los que están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera irresponsable por un golpeteo político, pues alarmar a la sociedad, alarmar a la gente, y que puede provocar un problema no solamente de pánico, sino económico, social, que pues puede repercutir más adelante. Toño, ¿tú cómo ves, Quique? Sí, lo que está viviéndose ahorita con toda esta información está dejando en claro que cualquier cosa, por más mínima o externa que sea, es usada para golpear y hacer lo que sea. Inclusive yo hace rato estaba revisando en redes sociales que ciertos grupos colectivos de feministas estaban diciendo que querían utilizar la llegada del coronavirus a México para el día de las manifestaciones. Desafortunadamente para la gente en nuestro país llegó antes. Que si hubiera llegado el fin de semana, que son el día de la mujer, el 8 o el 9, se hubiera armado un revuelo de que por qué están difundiendo esta información cuando quieren desactivar el movimiento. No va por ahí. Entonces sí es un tema de que hay demasiada desinformación. Me parece que las redes sociales están jugando un nuevo papel
que no se jugaron en 2009. En 2009 comenzaba el auge de estas redes sociales y ahora en 2020 me parece que tenemos que aprender a leer lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, saber dónde informarnos, cómo informarnos, qué tomar en cuenta. O sea, sí tomar el mensaje del gobierno federal como tal, porque es el Estado mexicano y que nos brinda la seguridad en salud, y también mantenerla y entender la situación que se vive en este país, ¿no? Me parece que los medios de comunicación deben de jugar un papel aún más responsable de lo que se vivió en 2009. Como bien señalas, en 2009 cerraron calles, locales, escuelas, empresas. Se mantuvo exactamente. Entonces, yo recuerdo muy bien el 2009 porque estaba en la universidad y me tocó no estar yendo a la escuela por todo este tema. Recuerdo las conferencias de prensa del ahora secretario de Relaciones Exteriores con la mayoría de los medios de comunicación con cubrebocas, o sea... No, y acuérdate que también hasta tembló en los días subsecuentes a la influenza. Yo estaba en Cepropía, trabajaba en Cepropía, sí. Que ya era un castigo de Dios a este país, de que lo que estaba pasando en ese momento. Y bueno, yo lo que veo es de que si no se atiende la situación, la sociedad, de hacer recomendaciones y acordarse de lo que pasó hace 11 años, no vamos a poder aguantar esta pandemia que es mundial y que va con todo. O sea, hasta que no se encuentre la cura vamos a estar bien, como se tardó tiempo en encontrarse la cura de la H1N1. Entonces, va por ahí, Toñito. Oigan, amigos, ¿ustedes han escuchado la frase "estás viendo y no ves"? Sí, claro. Pues grave.